Viernes, 21:40. Me estaba metiendo un kebab de cordero en el coche, aparcado en la calle Méndez Núñez, justo enfrente del restaurante donde mi mujer, Lucía, tenía su supuesta cena de chicas del trabajo. Estaba solo, con el aire acondicionado encendido y las luces apagadas. No porque fuera celoso. Porque soy curioso. O mejor dicho, porque algo dentro de mí me decía que esa cena no era una cena cualquiera. Y entonces lo vi. Lucía entró al restaurante con paso ligero, con ese vestido negro que nunca usaba ni para bodas. Tacones altos, labios rojos, el pelo como si acabara de salir de la peluquería. Solo que había salido de casa hacía 40 minutos con vaqueros y una sudadera gris. Esa imagen fue lo primero que me sacudió. Lo segundo fue el tipo que llegó 3 minutos después. Llevaba americana clara, camisa abierta por el cuello y la barba perfectamente arreglada. Se le notaba cómodo. Demasiado cómodo. Se saludaron con 2 besos, y mientras esperaban mesa, ella le tocó el brazo con una familiaridad que me revolvió el estómago. No hizo falta ver más. Ni llamadas, ni mensajes, ni seguirla por la ciudad. Estaban ahí, delante de mí, como si no existiera. Como si no tuvieran nada que esconder. Se sentaron cerca de la ventana y pidieron vino. Ella se reía, se echaba el pelo hacia atrás, ponía esa cara que le ponía a sus amigas cuando quería que la envidiaran. Yo me quedé ahí, quieto, masticando a cámara lenta un bocado que ya no sabía a nada. Aún no sabía su nombre, pero ya sabía quién era él, el sustituto. El tipo que se había ganado su risa, sus miradas, sus ganas. El que ocupaba mi lugar sin saber que ese lugar ya tenía dueño. Pero aquí viene lo interesante, no fui ahí a espiarla. Fui a verla porque ella misma me había contado esa mentira. Me dijo, vamos a un italiano en Conde Aranda. Solo chicas. Lo soltó con esa ligereza de quien cree que no vas a comprobar nada. Pero cometió un error. El restaurante donde estaba no era italiano. Era uno argentino. Y yo había hecho una reserva ahí para una cita especial, hace 6 semanas. Para el viernes siguiente. Con ella. ¿Y adivina qué? Ella no se acordaba. Lucía no solo me estaba engañando. Me estaba engañando en el mismo sitio donde, sin saberlo, yo planeaba reconquistarla. Me reí. No una carcajada, sino esa risa hueca que te sale cuando te das cuenta de que la broma es sobre ti. Ahí empezó todo. Después de verla entrar al restaurante con ese tipo y quedarse tan tranquila riéndose como si la vida no tuviera consecuencias, me quedé dentro del coche mirando fijamente la escena durante unos 20 minutos. No por celos ni por masoquismo, sino porque necesitaba comprobar si estaba viendo bien lo que creía estar viendo. Quería asegurarme de que no era una casualidad, que no era una comida de trabajo que se había alargado, que no era un primo lejano o un compañero que había pasado a saludar. Pero no, el lenguaje corporal no engaña. Ella estaba en una cita. Y no parecía ser la primera. Él la conocía. Y ella estaba cómoda. La manera en que le sonreía con la cabeza ligeramente inclinada, como sostenía la copa de vino con 2 manos mientras lo escuchaba como si le interesara todo lo que decía. Esas cosas no se hacen con cualquiera. Volví a casa sin decir nada. No soy de los que explotan, ni de los que hacen un escándalo en público. Tampoco soy de los que se hunden sin hacer preguntas. Soy de los que observan. Esa noche fingí estar dormido cuando llegó. Entró en casa a las 0:12. Lo sé porque estaba mirando el reloj del horno mientras escuchaba las llaves girar en la cerradura. Caminaba con cuidado, sin hacer ruido, como si no quisiera despertarme. Olía a perfume fuerte, diferente al que suele usar para el trabajo. Entró en la habitación en puntillas, dejó el bolso en la silla, se quitó los zapatos en silencio y fue directa al baño.
Estuvo ahí más de 10 minutos. Al volver se metió en la cama sin tocarme, sin decir una palabra, como si yo fuera parte del mobiliario. A la mañana siguiente, cuando se levantó para ducharse, revisé su bolso. Nada interesante, solo maquillaje, su monedero, el cargador del móvil y un paquete de chicles de menta que nunca había visto antes. Lo único que me llamó la atención fue que no llevaba preservativos ni había signos claros de algo físico. Eso no me tranquilizó. Solo lo hizo más evidente. Ya no estaba en la etapa de lo físico. Estaban más allá. Ya estaban en esa fase donde se toma vino, se hablan cosas personales y se idealiza todo. Peor aún. Pasaron 3 días más antes de que decidiera hacer algo. No confrontarla. Todavía no. Quería pruebas. No por venganza, ni por rabia. Quería tener certeza, datos, hechos. Trabajo en una oficina donde lidiamos con seguros y fraudes, estoy acostumbrado a buscar patrones, a conectar datos, a saber cuando alguien miente. Y mi mujer estaba mintiendo. Así que usé lo que sé hacer. No tenía acceso a su móvil, y no pensaba violar su privacidad de esa forma. Pero sí sabía que el coche tenía un sistema de navegación que guardaba las rutas recientes. Me esperé a que se metiera en la ducha después de correr por la mañana, bajé al garaje con las llaves, encendí el motor y revisé el historial. El sábado anterior había estado en Restaurante Sarmiento, y el lunes por la noche, cuando supuestamente iba a visitar a su madre, había una ruta hasta un barrio residencial en Montecanal, una zona de casas adosadas. Dirección guardada. Volví a dejar el coche como estaba y subí a casa. Ella estaba en la cocina, secándose el pelo. Me saludó con un buenos días y un beso rápido, como si todo estuviera bien. Le devolví el saludo, la miré, y asentí con la cabeza. Pero ya nada estaba bien. Ese mismo día hablé con un amigo, Raúl, que trabaja en una empresa de mensajería y que por fuera hace trabajos de vigilancia. No era algo profesional, ni legal del todo, pero me debía varios favores. Le pasé la matrícula de la persona con la que había cenado mi mujer. No tenía el nombre, pero lo recordaba claramente, y cuando los vi salir del restaurante lo vi subir a un coche rojo, un Volkswagen Golf. Lo seguí con la mirada y anoté los primeros números de la matrícula. Raúl tardó solo 2 días en darme toda la información. Nombre completo, Marcos Hernández Soriano, 39 años, soltero, vive solo en una casa en Montecanal, trabaja como jefe de almacén en una empresa de distribución. No tenía antecedentes. Un tipo común. Demasiado común para alguien como Lucía, pensé. El jueves volví a seguirla. Ella había dicho que salía tarde del trabajo porque tenían una auditoría interna. Salió puntual, pero no hacia la oficina. Cogió la línea del tranvía hacia el sur y se bajó justo frente al barrio donde vivía Marcos. No entró directamente. Caminó hacia una cafetería y esperó sentada en la terraza. 10 minutos después llegó él. Se saludaron con 2 besos y entraron juntos. No fue una cena. Fue un café de tarde. Una rutina. Una costumbre. Algo que probablemente hacían cada semana. No aguanté más. No me acerqué. No hice nada dramático. Solo me di media vuelta y regresé caminando hasta donde había dejado el coche. Esa noche no dormí en casa. Me fui al piso de mi hermano, le dije que necesitaba pensar, que había problemas con Lucía, pero no di detalles. Él no preguntó, solo me ofreció una cerveza y me dejó el sofá. A la mañana siguiente volví. Lucía ya se había ido al trabajo. La casa estaba en silencio, todo en orden, como siempre. Pero algo había cambiado. Abrí el armario, saqué una maleta pequeña y empecé a guardar algunas cosas. No muchas. Ropa, mis papeles, el portátil. Dejé todo lo demás.
No porque me fuera a ir para siempre, sino porque necesitaba que supiera que algo se había roto. Que yo lo sabía. Que lo había visto todo. A las 11 de la mañana le mandé un mensaje. Voy a estar unos días fuera. No me llames. Necesito pensar. 5 minutos después, me respondió. ¿Qué pasa? He hecho algo. No contesté. Apagué el móvil y salí de casa. Esa fue la primera vez que sentí que todo estaba a punto de venirse abajo. Y lo peor es que ni siquiera había empezado. Volví a casa 2 días después, un domingo por la tarde, con el estómago revuelto y la cabeza en llamas, sin haber dormido bien desde que me fui, sin haber pensado en otra cosa que en cómo se lo iba a decir, en qué tono, con qué palabras, si iba a gritar o si iba a quedarme frío, si iba a romper algo o si iba a simplemente mirar cómo se le caía la cara de vergüenza al saber que ya no podía fingir, que el teatro había terminado, que ya no tenía escapatoria ni explicaciones que pudiera improvisar. Que no olieran a falso desde la primera palabra. Abrí la puerta con mis llaves, entré al salón y ahí estaba ella, sentada en el sofá, con el portátil cerrado a un lado, el pelo recogido, sin maquillaje, con la cara blanca y las manos entrelazadas, como si supiera que ese momento iba a llegar y aún así no se hubiera preparado para recibirlo. Me miró sin decir nada, esperando a que yo hablara, como si todo dependiera de lo que yo fuera a decir, como si ella no tuviera nada que explicar a menos que yo hiciera una pregunta concreta, como si el silencio pudiera borrar las últimas semanas. No me senté. Me quedé de pie en el centro del salón y le dije lo primero que se me cruzó por la cabeza, lo único que realmente necesitaba preguntar antes de cualquier reproche. ¿Quién es Marcos? Ella tragó saliva, bajó la mirada un segundo, y luego volvió a levantarla con una lentitud que me pareció ensayada. No dijo que Marcos, ni se hizo la sorprendida, ni fingió no entender de quién hablaba. Solo respiró hondo y respondió. Un compañero. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque no podía creer que empezara así. Un compañero con el que cenas, tomas café y al que visitas entre semana cuando se supone que estás en el trabajo o en casa de tu madre. Se encogió un poco de hombros, como si intentara reducir el tamaño de lo que acababa de escuchar, como si hacerlo más pequeño lo hiciera menos real. No ha pasado nada, si es lo que estás pensando. Esa frase me dolió más que cualquier confesión directa. Esa manera de negarlo sin negar, ese intento de controlar el daño diciendo lo mínimo posible, sin asumir nada, sin responsabilizarse de lo que había hecho. Me acerqué 2 pasos y hablé más fuerte. ¿Me estás diciendo que no ha pasado nada? ¿De verdad? ¿Me tomas por imbécil? No te estoy llamando nada, dijo ella sin moverse del sofá. Solo te estoy diciendo que es alguien con quien hablo, alguien que me hace sentir bien, alguien que, y ahí se detuvo, porque se dio cuenta de que acababa de decir algo que abría más preguntas de las que cerraba. ¿Qué te hace sentir bien? ¿Y yo qué soy, Lucía? ¿Una silla? ¿Un cuadro colgado en la pared? Se levantó entonces, y se puso a medio metro de mí. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de tensión contenida, de querer decir algo que sabía que no tenía cómo justificar. No es tan simple, dijo, como si esa frase fuera una excusa válida. No es lo que parece. Yo no quería que pasara esto. ¿Y qué pasó exactamente? Explícamelo tú, con tus palabras. Dime qué clase de relación es esta en la que te arreglas como si fueras a una boda, cenas con un tipo en un restaurante al que yo había reservado mesa para los dos, te ríes con él como si fuera tu novio de instituto, lo visitas entre semana, y todo sin decirme nada. Dime tú qué nombre tiene eso. Se llevó las manos a la cara un momento, se las frotó, y luego las bajó. No hubo sexo, si es lo que quieres saber. ¿De verdad crees que eso es lo importante ahora? ¿De verdad crees que lo que me jode es lo que hiciste con tu cuerpo y no lo que hiciste con tu cabeza?
¿De verdad te piensas que esto es solo una cuestión de si os acostasteis o no? No lo planeé, dijo, y esta vez se le quebró la voz. Empezamos a hablar en el trabajo, me escuchaba, se interesaba por mí, me hacía preguntas que tú ya no me haces. Me sentí vista, sentí que alguien me valoraba por algo más que por lavar los platos o pasar la aspiradora. Yo no te trato así y lo sabes, contesté sin dudar. Nunca te he tratado como un mueble, nunca te he faltado el respeto, siempre he estado ahí, incluso cuando tú ya no estabas. Porque hace meses que te fuiste de esta casa aunque tu cuerpo siguiera aquí. Hace meses que te apagaste conmigo y encendiste otra parte tuya con otro. Ella no lo negó. No dijo que estaba exagerando, no me pidió perdón, no trató de abrazarme ni de hacer un gesto físico que indicara que aún había algo que salvar. Solo se quedó ahí, parada, con los ojos húmedos, mirando hacia el suelo como si estuviera contando los segundos que faltaban para que todo terminara. ¿Lo amas? Pregunté, no porque quisiera oírlo, sino porque necesitaba saber hasta qué punto me había borrado. No, dijo rápido. No es amor. Era un escape. ¿De qué escapabas, Lucía? ¿De mí? De todo, respondió. De la rutina, del trabajo, del cansancio, de la sensación de estar atrapada en una vida que no me emocionaba. ¿Y yo qué culpa tengo de eso? ¿Yo no estaba ahí cada día? ¿No me partía el lomo para que estuviéramos bien? ¿No lo daba todo por esta relación? Lo sé, respondió en voz baja. Por eso no te lo dije antes. Porque sabía que te iba a destrozar. ¿Y no pensaste que hacerlo a escondidas era peor? Se quedó en silencio. No había más que decir. Salí del salón, entré en nuestra habitación, agarré la misma maleta que había preparado 2 días antes y la terminé de llenar. Ella no me siguió. No dijo espera, no intentó detenerme. Me escuchó salir, cerrar la puerta y bajar por las escaleras. Y no hizo nada. Esa fue su respuesta. No gritos. No lágrimas. Solo un silencio que lo decía todo. Cuando salí de casa aquella noche después de la confrontación, no tenía un plan claro, solo una mezcla densa de rabia, humillación y una necesidad casi física de recuperar algo de control sobre una situación que me había estallado en la cara sin aviso. Caminé durante horas sin rumbo por las calles de Zaragoza, escuchando el ruido de la ciudad sin poner atención a nada concreto, intentando ordenar lo que sentía y lo que quería hacer. No era un hombre violento ni impulsivo, y aunque la imagen de Marcos cruzándose conmigo se me aparecía de vez en cuando con una claridad desagradable, sabía que no iba a ir a buscarlo para partirle la cara. No me serviría de nada, no cambiaría lo que había pasado y no borraría la traición. Pero sí quería que ambos entendieran que no podían jugar conmigo como si fuera un figurante en su historia secreta. Quería que supieran que había consecuencias. Quería que sintieran lo que era perder algo que creían seguro. Me fui directo al piso de mi hermano otra vez. Él estaba viendo un partido y apenas me miró cuando entré, pero apagó la tele cuando vio mi cara. Me preguntó qué había pasado y esta vez le conté todo sin suavizar nada. Quería verbalizarlo para escucharme a mí mismo, para no dejar ningún detalle sin revisar. Cuando terminé, mi hermano se quedó callado, apoyado en la encimera, y después de unos segundos me dijo que no volviera con ella, que no perdonara algo así, que no podía permitir que me tratara como si yo no valiera nada. Le dije que no estaba pensando en perdonar, que estaba pensando en actuar. Él se rió un poco, no por burla sino por incredulidad, porque no me asociaba con la palabra venganza. Me preguntó qué iba a hacer y le dije que todavía no lo sabía del todo, pero que tenía muy claro que no iba a quedarme en silencio viendo cómo seguían con su relación sin consecuencias, sin remordimientos, sin pagar el precio por haber destrozado nuestra vida. Esa noche casi no dormí, pero no porque estuviera bloqueado, sino porque mi cabeza trabajaba sin parar.
Recordé que Marcos trabajaba como jefe de almacén en una empresa de distribución de material industrial. Busqué la empresa en internet, revisé su web, miré horas, direcciones, cargos. Miré también redes sociales donde él aparecía etiquetado en fotos de cenas de empresa, fiestas de Navidad y eventos internos. No tardé en darme cuenta de que su puesto tenía cierta responsabilidad y que cualquier situación que pudiera poner en duda su conducta profesional le causaría problemas. No hablo de inventar nada ni de hacer acusaciones falsas, sino de contar ciertas verdades en los lugares correctos. Si él quería meterse con una mujer casada, tenía que asumir el coste social y laboral de sus decisiones. Pasé el lunes entero fuera de casa, en cafeterías distintas, revisando cosas, leyendo, anotando direcciones y nombres. No actuaba movido por un deseo de destrucción irracional, sino por un sentido frío de justicia personal. No pensaba dejar pasar lo que habían hecho como si fuera una anécdota. Por la tarde llamé a Raúl, el amigo que me había conseguido los datos de Marcos. Le dije que necesitaba una última cosa, y él, acostumbrado a estas historias sin dramatismos, me dijo que pasaría por mi hermano más tarde. Cuando llegó, le expliqué mi idea. No buscaba violencia, no buscaba un seguimiento físico, sino un registro de los encuentros recientes entre Lucía y Marcos. No necesitaba fotos de ellos tocándose ni nada escabroso, solo pruebas suficientes para que nadie pudiera negarlo. Raúl asintió y dijo que era fácil, que me las tendría en 2 días. El miércoles por la tarde, Raúl vino al piso con un sobre grueso. Dentro había fotos de diferentes momentos, todas tomadas desde distancia prudente, donde se veía a Lucía entrando en la casa de Marcos un lunes por la tarde, saliendo 2 horas después, charlando con él en la puerta y subiendo al tranvía mientras él la miraba desde lejos. Había fotos también del café al que iban los jueves y de la cena en el restaurante argentino. No había nada explícito, nada que mostrara un contacto físico comprometedor, pero tampoco hacía falta. Las expresiones, los gestos, la frecuencia de los encuentros hablaban por sí solas. Con esas fotos listas, me puse a preparar la segunda parte del plan. Fui hasta la empresa donde trabajaba Marcos. No entré, no hice escándalo, solo dejé un sobre cerrado en recepción dirigido al Departamento de Recursos Humanos. Dentro coloqué una copia de las fotos, un texto muy simple donde explicaba que uno de sus jefes de almacén mantenía un vínculo con una mujer casada, utilizaba parte de su horario laboral para encuentros personales y había sido visto en comportamientos impropios durante horas de trabajo. No firmé con mi nombre, pero tampoco inventé uno. Lo dejé anónimo, porque no necesitaba reconocimiento, solo impacto. Me fui tranquilo, sin mirar atrás, sabiendo que nadie en una empresa de ese tipo pasaba por alto algo así. La segunda parte de mi venganza estaba dirigida a Lucía. No quería humillarla públicamente ni arruinarle la vida, pero tampoco iba a permitir que se quedara con la versión más cómoda de la historia, esa donde ella era víctima de una rutina y yo no la entendía. Decidí que ella tenía que sentir lo que era perder algo sin poder evitarlo. Teníamos un proyecto en común que llevaba meses sobre la mesa, renovar la cocina. Habíamos ahorrado durante un tiempo y habíamos hecho planes juntos, habíamos escogido muebles, colores, electrodomésticos. Ella estaba especialmente ilusionada con esa reforma. Pues bien, cancelé la reforma completa. Llamé a la empresa, expliqué que no continuaríamos y pedí que devolvieran el dinero de la señal a mi cuenta. Era un gesto simbólico, pero lleno de significado. Le estaba quitando algo que ella quería, algo que daba por hecho que iba a tener, algo que representaba un futuro juntos que ya no existía. El viernes regresé a casa. No para quedarme, sino para recoger mis cosas. Ella estaba en el sofá otra vez, pero esta vez con una expresión distinta, como si llevara días sin saber qué pensar. Cuando entré, se puso de pie y me dijo que necesitábamos hablar, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar excusas ni discursos ensayados.
No he estado con él desde que te fuiste, dijo, intentando sonar firme. He cortado todo. No he hablado con él, no he quedado con él, nada. Lo he terminado. Lo has terminado porque te pillé, respondí con la voz tranquila, no porque quisieras terminarlo. No es cierto, dijo ella, acercándose. Estaba perdida, confundida, atrapada en una rutina que me estaba apagando. No te lo conté porque tenía miedo. Pero no quiero perder todo lo que tenemos. No quiero perderte. Esa frase me provocó una sensación amarga. La escuché sin interrumpirla, pero no me moví, no cambié mi postura, no me dejé arrastrar por su tono. Cuando terminó, le dije algo que llevaba días pensando. No me has perdido aún, Lucía, pero tampoco me tienes. Estoy decidiendo qué hacer con lo que queda de nosotros. Y mientras decido, quiero que sepas algo, tus decisiones no fueron gratuitas. Ya no puedes esconderte detrás de la confusión ni de la rutina. Yo no voy a cargar con tu culpa ni a fingir que fui el culpable de que buscas esa tensión fuera de casa. Entiendo lo que hiciste, pero no lo acepto. Lo que pase de aquí en adelante dependerá de cómo afrontes la verdad, no de cómo intentes reescribirla. Ella se quedó en silencio. No dijo nada durante un largo rato. Solo respiró, mirándome como si intentara encontrar algo familiar en mi cara que todavía le diera esperanza. Mientras yo terminaba de guardar mis cosas, su móvil vibró en la mesa. Ella lo miró y lo dejó boca abajo sin tocarlo. No dijo quién era ni hizo ningún comentario. No necesitaba hacerlo. Yo ya había hecho mi parte. Mi venganza no había sido ruidosa ni destructiva. Había sido precisa, meditada y proporcional. Ahora solo quedaba ver qué hacíamos con lo que quedaba entre los dos. Cuando salí del piso con mi maleta, sentí por primera vez desde que todo empezó que recuperaba algo de aire y de mí mismo. No sabía aún si la iba a dejar para siempre o si íbamos a encontrar alguna forma de reconstruir lo que quedaba, pero sabía que yo tenía el control ahora, no ella ni Marcos ni la historia que intentaron construir a mis espaldas. Una semana después de recoger mis cosas y dejarle claro que no podía seguir fingiendo que no había pasado nada, me llamó para decirme que necesitábamos hablar en serio. No fue un mensaje casual ni un intento de acercamiento disfrazado, fue una llamada directa, con voz firme, sin titubeos, como si hubiera pasado días preparándose para decir lo que fuera a decirme. Le dije que sí, que podríamos vernos, pero no en casa, no en ese espacio donde todo había estallado, no donde cada rincón me recordaba que mientras yo creía estar construyendo un futuro, ella había estado borrándome en silencio. Quedamos en un sitio neutral, una cafetería que solíamos visitar hace años cuando empezábamos a salir, un lugar que no tenía carga emocional reciente, un punto intermedio para hablar sin distracciones. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, con un café delante, sin móvil en la mano, sin auriculares, sin nada que le sirviera de escudo. Me senté sin saludarla con un gesto afectivo, solo con un asentimiento, y esperé a que ella empezara. He estado pensando mucho estos días, dijo, sin rodeos. No he dejado de repasar todo lo que hicimos, lo que dijimos, lo que dejamos de decirnos. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que escuches lo que tengo que decir. Asentí sin hablar, indicándole que siguiera. Ella bajó la mirada un segundo y luego volvió a fijarse en mí. No sé si todavía sientes algo por mí. Tal vez ya no. Tal vez ya no haya vuelta atrás para ti. Pero yo no quiero quedarme con esta versión de mí misma. No quiero que lo último que recuerdes de nuestra relación sea esto, esta mierda que monté, esta traición absurda, esta cobardía de no habértelo dicho antes, de no haber sido honesta cuando todavía podía haberlo sido. No quiero que lo que quede entre nosotros sea esta sensación de asco y decepción. Me limité a mirarla. Estaba escuchando, sí,
pero también estaba observando cómo hablaba, si había verdad en lo que decía, si había dolor real o solo remordimiento por haber sido descubierta. Ella siguió. No me voy a justificar. No voy a decir que fue un error impulsivo, ni que estaba confundida, ni que fue una etapa rara. Fue una decisión. Una decisión equivocada, pero consciente. Elegí hablar con él cuando podía haber hablado contigo. Elegí buscar alivio fuera en vez de enfrentar lo que pasaba dentro de nuestra casa. Elegí no decir nada porque era más cómodo dejar que tú fueras el marido perfecto mientras yo hacía lo que me daba la gana en secreto. Y eso fue una mierda. Lo sé. Cada vez que me mirabas con esa confianza tranquila, con esa seguridad de que todo estaba bien, me sentía más pequeña, más cobarde, más incapaz de parar lo que estaba haciendo. Hizo una pausa, bebió un sorbo de café y luego suspiró. No quiero recuperarte desde el chantaje emocional. No quiero decirte que te necesito porque no sé vivir sin ti, porque eso sería falso. Claro que podría seguir sin ti, pero no quiero. No porque no tenga otra opción, sino porque sé lo que vales, lo que fuiste, lo que aún podría ser si decides quedarte. Pero también entiendo que no tengo derecho a pedírtelo. Solo quiero hablarte claro, sin pedir perdón como si eso lo arreglara todo, sin ponerme de rodillas como si eso te devolviera la dignidad. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Me dejaste claro que sabías todo, que no ibas a seguir siendo la parte débil de esta historia. Y me lo merecía. Entonces me tocó a mí hablar. Tomé aire, no para calmarme, sino para ordenar lo que tenía que decir sin desviarme del punto. No voy a fingir que esto no me ha cambiado. No voy a decirte que después de lo que hiciste estoy igual que antes, porque no es cierto. Me jodiste algo que para mí era básico, la confianza. No la fe ciega ni el control de tus movimientos, sino esa certeza de que estábamos en el mismo barco, de que si pasaba algo lo hablaríamos, de que si te sentías sola me lo dirías. Pero en vez de eso, decidiste callarte y abrir una puerta que sabías que no tenía vuelta atrás. No te juzgo por haber hablado con otro, ni por haber necesitado aire. Te juzgo por haberlo hecho sin contar conmigo, por haber dejado que se convirtiera en un secreto, por haberme dejado haciendo planes mientras tú estabas en otra cosa. No me jode que te sintieras desconectada, me jode que me dejaras fuera de esa conversación. Ella me escuchaba sin moverse, sin interrumpirme, sin intentar suavizar nada. No sé qué va a pasar ahora, continué. No lo tengo claro. No me sale odiarte, pero tampoco me sale abrazarte. Estoy en un punto raro, entre el agotamiento y la calma. No quiero venganza, ya hice lo que tenía que hacer para devolverte el golpe. No con violencia, sino con equilibrio. Y no me arrepiento. Solo quiero que sepas que lo que venga de ahora en adelante será desde cero. No desde el rencor, pero tampoco desde el olvido. Si hay algo entre nosotros todavía, no es lo que teníamos. Es otra cosa, algo nuevo, algo que todavía no sé si me interesa reconstruir. Ella asintió lentamente. Por primera vez desde que nos sentamos, no intentó convencerme de nada. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tienes claro lo que quieres? Ella tardó un momento en responder. Quiero que no me odies. Quiero que, aunque decidas irte, no te lleves solo el recuerdo de la traición. Quiero que recuerdes todo lo que vino antes, lo que construimos, lo que fuimos cuando no teníamos miedo de contarnos las cosas. Quiero que si algún día me cruzo contigo por la calle, puedas mirarme sin desprecio. Si puedo tener eso, me basta. No dije nada. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento entendí que las palabras sobraban. Ella lo había dicho todo. Yo también. Y lo único que quedaba era decidir qué hacer con todo eso. Pagué el café y salimos. No nos abrazamos. No nos dijimos te quiero. Solo nos miramos un segundo antes de irnos por direcciones opuestas.
No hubo drama. No hubo lágrimas. Solo la certeza de que lo que habíamos dicho era necesario. Cuando llegué al piso, me senté en el borde de la cama de mi hermano, con la maleta aún cerrada a un lado. No sentía alivio, ni rabia, ni tristeza. Sentía una especie de vacío tranquilo, como si por fin hubiera llegado al fondo y ahora pudiera empezar a construir algo nuevo, conmigo o sin ella, pero desde un sitio real. Después de aquella conversación no volvimos a hablarnos durante más de 2 semanas, y en ese tiempo me obligué a pensar sin buscar distracciones, sin apoyarme en otras personas ni refugiarme en el trabajo para evitar decidir. Pasé esos días encerrado en una rutina estricta que yo mismo me impuse para no desviarme, me levantaba a la misma hora, desayunaba lo justo, caminaba hasta el mismo parque y me sentaba en el mismo banco con una libreta que no usaba. No estaba escribiendo ni analizando nada, simplemente me quedaba ahí, observando a la gente pasar, escuchando a los que hablaban por teléfono o a los niños que jugaban a lo lejos. Y durante ese tiempo no trataba de evitar el recuerdo de Lucía, ni de negarlo, lo dejaba estar, lo dejaba ocupar el espacio que le correspondía y me obligaba a convivir con eso, con lo que quedaba de una historia que ya no era mía aunque aún estuviera fresca en mi cabeza. No fue fácil, pero tampoco fue tan duro como pensaba. Con el paso de los días empecé a entender que lo que más me había dolido no era la traición en sí, ni el tipo con el que salió, ni siquiera el engaño concreto, sino la sensación de haber estado solo en una relación donde creía que había 2 personas remando al mismo ritmo. Esa desconexión, esa falta de presencia mutua, había empezado mucho antes de que ella se viera con Marcos, y yo, por rutina, comodidad o simplemente por ceguera, no lo supe ver. Me dolía haber sido ingenuo, no por confiar en ella, sino por no darme cuenta de que la distancia ya estaba ahí desde hacía tiempo. Cuando me di cuenta de eso, cuando asumí que mi responsabilidad era no haber hablado, cuando empecé a notar el silencio entre los dos, algo cambió. No fue perdón hacia ella, ni reconciliación con lo que hizo, fue una aceptación de los hechos tal como eran. También empecé a pensar qué quería para mí. Había vivido en función de esa relación durante años, tomé decisiones pensando en 2, organicé mi vida con la idea de un futuro compartido, y ahora tenía que pensar en singular. Al principio esa idea me parecía insoportable, como si me estuviera condenando a una vida más pequeña, pero luego entendí que también era una oportunidad. Podía reconstruirme con otras reglas, con otras prioridades, sin tener que consultar ni pactar, sin tener que ceder para mantener una armonía que ya no existía. Esa sensación me asustaba al principio, pero terminó dándome fuerza. Volví a casa un sábado por la mañana. No avisé. No fui a hacer una escena ni a reabrir la herida. Solo quería cerrar algo pendiente. Cuando abrí la puerta, todo estaba igual, ordenado, limpio, con ese silencio característico de los sitios que aún no han sido habitados de nuevo. Lucía no estaba. Había dejado una nota en la cocina diciendo que había salido a hacer unas compras. No la leí con atención, no me interesaba el contenido. Fui directo al dormitorio, abrí el armario, revisé mis cosas, algunas seguían ahí, otras no. Tomé la carpeta donde teníamos los papeles de la hipoteca, revisé la documentación y empecé a anotar todo lo que necesitaba para hacer la separación legal. Una hora más tarde, me senté en el salón con mi portátil y empecé a escribir un correo. Iba dirigido a Lucía. No era un mensaje emocional ni una carta de despedida. Era una lista clara, directa, con los pasos a seguir para dejar todo en orden. Le propuse la venta del piso, el reparto justo de las cuentas conjuntas, la cancelación de los servicios contratados y una fecha límite para cerrar el tema sin más vueltas. Le dije también que no iba a pelear por el coche ni por los muebles, que podía quedarse con lo que quisiera siempre y cuando se respetara el acuerdo económico. No mencioné lo emocional. Ya no hacía falta. Se lo envié y me fui sin esperar a que volviera. Dejé mis llaves en un sobre encima de la mesa y cerré la puerta.
Esa fue la última vez que estuve en esa casa. Una semana después recibí su respuesta. Aceptaba todo, sin objeciones, sin comentarios personales. Me agradecía el tono, la claridad, y pedía que nos viéramos una vez más solo para firmar los papeles cuando ya estuviera todo gestionado. Le contesté que sí. Nos vimos en una notaría 15 días más tarde. Fue un encuentro corto, formal, con los documentos sobre la mesa, 2 bolígrafos, 2 firmas y apenas un cruce de palabras. Nos saludamos con educación, como 2 personas que se conocieron hace años y que ahora se encuentran por casualidad en un trámite sin emoción. No hubo disculpas, ni intentos de reconciliación. Cuando terminamos, me ofreció la mano. Se la estreché. Me miró un segundo más de lo necesario, como esperando que dijera algo, pero no lo hice. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo y lo que quedaba en el aire ya no nos pertenecía. Salí de la notaría sin mirar atrás. A partir de ahí empecé a vivir de otra forma. Alquilé un piso pequeño, amueblado, suficiente para mí, cerca del trabajo, sin demasiados adornos ni recuerdos. Recuperé viejas costumbres que había abandonado por falta de tiempo o por adaptación a la vida en pareja. Empecé a salir a caminar por las mañanas sin pensar en horarios, retomé la fotografía, una afición que siempre me había gustado y que dejé de lado porque nunca encontrábamos el momento para hacer cosas separadas. También empecé a quedar con amigos que hacía años no veía, no para contarles mi historia, sino para simplemente estar con gente que me conocía desde antes de que todo esto pasara, que me recordaban quién era cuando aún no había nada que esconder. No tengo la sensación de haber ganado ni de haber perdido. Solo siento que he vuelto a un punto donde puedo elegir, donde todo lo que haga a partir de ahora depende solo de mí. A veces me viene a la cabeza la idea de qué habría pasado si todo hubiera sido distinto, si Lucía me hubiera hablado a tiempo, si yo hubiera estado más atento, si hubiéramos tenido una conversación sincera antes de llegar al límite. Pero no me detengo mucho en eso. No sirve de nada. No cambia nada. Lo único que puedo hacer es quedarme con lo que aprendí. Aprendí que nadie es inmune a la traición, que ninguna relación está garantizada solo por el tiempo o los recuerdos. Aprendí que hay silencios que dicen más que cualquier discusión. Y sobre todo, aprendí que quedarse cuando ya no te eligen es una forma lenta de desaparecer. Por eso me fui, por eso no volví, por eso no busqué venganza más allá de lo justo. Porque al final, lo único que uno no puede recuperar es el tiempo que regala a quien no lo valora. Ahora, cuando alguien me pregunta si estoy bien, digo que sí. No porque todo esté perfecto, sino porque por fin estoy en paz con lo que pasó y con lo que decidí hacer después. Y con eso me basta.